Rigoberto Gómez Álvarez. Mi matrícula es la 23005902. Pertenezco a la licenciatura en Derecho. Esta es la materia de Derecho Internacional. La actividad es el reto 5, unidad 3, ¿qué reglas se rompen? Mi asesor es José Antonio Apipilhuasco Ramírez. La película que escogí es La lista de Schindler. Tenemos que tener en cuenta que hubo un organismo antes de la ONU que es la Sociedad de Naciones. Fue un intento de las naciones para prevenir una Segunda Guerra Mundial, por así decirlo. Este organismo funge al firmarse el Tratado de Versalles, en el que los alemanes fueron obligados a firmar literalmente. En el Tratado de Versalles se estipula, en ese Tratado de Versalles, Alemania, como fue el perdedor, o como pues él inició la guerra, ellos iniciaron la guerra, fueron obligados a pagar costes de reparación de guerra, como tal lo dice. Además que fueron castigados reduciendo su ejército, la producción y todo lo demás, así como Inglaterra y Francia invadieron sus principales, por así decirlo, sus principales fuentes manufactureras, o las ocuparon y se les impuso una gran sanción. Esto conllevó a que Alemania, al ver todo lo que tenía que pagar y pues saliendo de la Primera Guerra Mundial, fuera, ahora sí que su deuda fuera impagable. Entonces lo que estaba pasando en Alemania antes del contexto de la Segunda Guerra Mundial es que estaba pasando por una hiperinflación al no poder pagar su deuda. Lanza un ataque contra Polonia ocupándola. Sabemos que fue una flagrante violación a la soberanía de este país. En principio, Polonia y Checoslovaquia pidieron apoyo a la Sociedad de Naciones, pero como sabemos, la Sociedad de Naciones no quería recurrir otra vez a otra Segunda Guerra Mundial o los errores de la Primera Guerra Mundial. Entonces como que le dieron la espalda. Sé que estuvo mal, o sea, sé que está desde un punto jurídico no está muy bien, porque o sea, si un país que está anexado no se le brinda apoyo. Entonces el primer ministro Chamberlain trató de negociar con los alemanes para que, si ellos cedían la región de los Sudetes, que es Polonia y Checoslovaquia, se previniera de una Segunda Guerra Mundial. Pero esto claramente fue un flagrante error, porque al final de cuentas los alemanes se siguieron expandiendo. Intentaron hacer el pacto de Múnich, en el que firmaron. Alemania se comprometía a no expandirse más, ya que él solicitaba que en Polonia y Checoslovaquia se querían independizar, había más cantidad de alemanes y ellos querían su soberanía, y así que la Sociedad de Naciones intentó menguar esto, haciendo cual fue un error. Más tarde Winston Churchill le diría a Chamberlain: has elegido has elegido la derrota con... Se te ha ofrecido elegir entre la deshonra y la guerra, y ahora elegiste la deshonra y ahora tendrás la guerra. Estas fueron las palabras contundentes que dijo Churchill al ver que los aliados iban a aceptar romper la soberanía de Polonia y Checoslovaquia al anexársela a Alemania. En la película de La lista de Schindler, como su nombre lo indica, trata sobre un empresario llamado Oskar Schindler. Esta persona tuvo una línea directa, o tuvo con criminales de guerra, por así decirlo, que es Amon Gott y Hans Franz. Hans Franz era el líder, el Obergruppenführer, o el encargado de Polonia, de la división de Polonia. Y el Reichsmann era Amon Gott. En Amon Gott, esta persona era de las SS, de la policía secreta. Él estaba encargado del gueto de Cracovia, perdón.
Cracovia, sí, el gueto de Cracovia. En, en, en 1941, precisamente, esta persona ordenó a las fuerzas alemanas o a las fuerzas que tenía a cargo sacar despojar de sus derechos, de sus bienes a los judíos. En la película se ve, en la película hay una discrepancia lo que pasó en la realidad que lo que pasó en la película. En la película los alemanes, o sea, los que trabajaban en la fábrica de Schindler, dio a entender que estas personas, o sea, los nazis lo sacaron, pero como de Oskar Schindler tenía relación directa con altos mandos alemanes, él logró enterarse un día antes. Entonces lo que él procuró es que en su fábrica o donde los tenía, no salieran, o sea, les recomendó que mejor se quedaran. Y a ellos, afortunadamente, más de 1500 personas, 1300 al parecer, pues se salvaron de esta atrocidad. Se dice que esa noche más de 60,000 personas fueron despojadas. 15,000 de esas 60,000 personas que fueron despojadas de sus bienes, de sus derechos, solamente 15,000 lograron, pues por así decirlo, librarla o así, más los de Oskar Schindler, contando los de Oskar Schindler. Esa es una discrepancia que hay entre la película y lo que pasó de verdad. Otra cosa, estas dos personas, como ya mencioné, Hans Frank y Amon God, fueron bueno, con otras 24 personas fueron enjuiciadas en la ciudad de Nuremberg. A este juicio se le conoció el juicio de Nuremberg. Este fue el primer tribunal internacional que se creó para castigar los crímenes de guerra. Algo que fue una palabra muy sonada, la palabra genocidio, ya que estas personas algunas intentaron exonerarse los tratados o fue la Convención de Ginebra. Otra fue un atropello total sí, que los nazis no tuvieron consideración para la Convención de Ginebra fue estipulada en 1929. En esta se protegen se le otorgan derechos a las personas que no participan voluntariamente en la guerra y a los heridos, o sea, se protegen principalmente a los que no participan en la guerra y a los heridos y prisioneros de la misma, prisioneros de guerra, a que sean tratados de manera justa. Pero como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial no hubo tanto respeto a estas normas o principios, ya que estas fueron atropelladas o violentadas en todo proceso. Bueno, por así decirlo, otra violación fue si lo analizamos, fue la Declaración de los Derechos Universales, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta salió hasta 1948. La Segunda Guerra terminó en 1945. Pero lamentablemente a todas las acciones que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, como el genocidio, el exterminio de ciudadanos judíos, al violar su derecho a la vida, a la libertad, a la protección, contra la discriminación por motivos de raza, de religión, la persecución mediática que se le dio a estas personas, fueron las bases para crear esta misma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, en conclusión, tenemos de que de todas estas atrocidades que se llevaron en la Segunda Guerra Mundial, principalmente los países, por así decirlo, lograron unirse y establecer la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Al examinar todos los crímenes de guerra,
todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el atropello a las personas tanto heridas como a los civiles y todas las atrocidades ocurridas, se decidió que era necesario un organismo que previniera esto. En la película solamente cuentan hasta cierto punto, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, para evitar los errores que tuvieron con el Tratado de Versalles, ya que esto causó problemas más adelante, como sabemos, Alemania quedó dividida en dos frentes, uno occidental y uno oriental. El occidental con los aliados, que era Estados Unidos, Gran Bretaña y los demás aliados. Y del otro lado tenemos a los rusos. Principalmente se empezaron a establecer planes de recuperación económica, como el Plan Marshall, que fue un intento de Estados Unidos para proporcionar apoyo y ayuda para que no volviera a suceder estos mismos errores, como el Plan Molotov, que se llevó a cabo por los rusos. A pesar de todos los intentos, aún sabemos que estas fueron derivados al plan, a la guerra, a la supuestamente Guerra Fría, en la que ya los países ya no intervenían, pero ahí estaban, o sea, cada quien tenía que elegir su bando. Entonces, como conclusión, yo determinaría que tenemos que analizar todo. Quien no conoce su historia siempre tiende a repetirla. Entonces, todos los errores que se cometieron, hay que implementar nuevas leyes, que todos los países cooperen para que haya una misma solución. Sabemos que la soberanía es importante y que cada país respete al otro en los distintos acuerdos que tengan.